Vamos entonces al mensaje en esta noche. Durante la semana tenía dos pensamientos en mi mente. Cómo poder hablarle a la congregación en este momento en que estamos poniendo todo en funcionamiento. En este preciso momento está terminando el encuentro matrimonial, aquí no muy lejos de aquí, en Paternal, y otros ministerios se están desarrollando. Cómo poder hablarle a los hermanos de la congregación para animarles a soñar grandes sueños, a pensar en grande, a hacer grandes oraciones. Y a la vez había sobre mi corazón una carga de saber que muchos hermanos están pasando por momentos difíciles, por circunstancias que han llegado a su vida y que les han traído un tiempo de malestar y de zozobra. Y yo quiero hablarles en esta noche a los dos grupos. En primer lugar, a la iglesia que necesita una palabra simple que tiene que ver con la necesidad que tenemos de hacer todas las cosas en el poder del Espíritu Santo y hacerlas con algo que agrada a Dios que tengamos, que es una palabra cortita: fe. ¿Qué dice el texto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que podemos decir también, el no tener fe es algo que desagrada a Dios. Así que voy a basar mi mensaje en un pasaje del Antiguo Testamento y titulo el mensaje Una viuda, una vasija de aceite y Dios. Así que abra su Biblia en el libro de Segunda Reyes, capítulo 4. Vamos a leer los primeros versículos. Si usted no ha traído su Biblia, aunque debe traerla, puede leer de la pantalla, allí va a estar el pasaje. Dice así la palabra de Dios: cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo diciéndole: mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba a Dios, al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis dos hijos como esclavos. Eliseo, el profeta, le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella le contestó: esta servidora de usted no tiene nada en casa, excepto un jarrito de aceite. Entonces Eliseo le dijo: pues ve ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los jarros que ellos le iban llevando. Y cuando todos los jarros estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos: tráeme otro jarro más. Pero su hijo le respondió: no hay más jarros. En ese momento, el aceite dejó de correr. Después fue ella y se lo contó al profeta. Y éste le dijo: ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda. Con el resto podrás vivir tú y tus hijos. En esa época se conocía la autoridad y el trabajo del profeta de Dios. Antes de Eliseo había estado el profeta Elías. Elías le dejó
el trabajo de ser el profeta del pueblo de Dios a Eliseo. Estos profetas tenían un grupo de gente que les ayudaba, llamados en la Biblia que ustedes pueden tener en su mano, los hijos de los profetas. En realidad no eran que eran hijos, eran personas que se habían acercado al profeta y se habían convertido en sus ayudantes, sus seguidores, sus discípulos. Uno de ellos, un hombre muy consagrado al Señor, y seguramente un buen hombre, un buen servidor, pero un pésimo administrador, un pésimo padre de familia, se murió. Y dejó a su esposa endeudada. Endeudada al punto que corría en riesgo la vida de sus hijos. Así que esta mujer estaba metida en una tremenda circunstancia, en una tremenda dificultad. Como yo prediqué hace unos meses, se había caído en una huella de la cual era muy difícil salir. Estaba atrapada. ¿Usted se ha sentido alguna vez atrapado en una circunstancia que no puede manejar? Es el lugar donde pensás que nadie te puede ayudar, donde sentís que no hay ningún tipo de esperanza, no sabés cómo salir de esa situación. Te preguntás todo el tiempo, bueno, ¿qué hice yo para llegar a esta circunstancia? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No te deja dormir el problema que tenés. Te convierte en una persona depresiva o irritable o nerviosa. Y lo peor de todo es que no sabes cómo vas a hacer para salir de esa circunstancia. Esto es exactamente lo que le pasaba a esta mujer. Quizá te está pasando a vos en el día de hoy. Pero esta historia nos muestra y nos enseña algunas cosas que quizá te pueden servir. Yo estoy hablando en general, sé de algunos hermanos que están pasando por problemas, pero apenas de un par. O que saben que otras personas están pasando momentos difíciles, pero no mucho. Quizá estés en problemas de dinero, como tenía esta mujer. El esposo la había dejado endeudada, quizá alguien te dejó endeudada, o vos te metiste en deudas, comprando lo que no necesitabas, con la plata que no tenías, porque si alguien te dijo que ahora el mundo estaba en tus manos y te dieron una tarjeta de crédito. El pastor Daniel González de la Iglesia Bautista del Centro, que se dedica a hablar de la administración, el otro día me decía, es impresionante, es sorprendente. Voy a todas las iglesias a predicar sobre esto y me encuentro con que un 50, un 60% de personas de la iglesia está endeudada. Porque se creyó Ben Johnson y dijo, tengo el mundo en mis manos. Y ahora tiene que pagar al mundo. Y está endeudado y no sabe qué hacer. Otros tienen problemas de relación, se han distanciado de seres queridos, de otras personas, y no saben cómo resolver este problema. Y podría hablar de mil de otros problemas, personas que están con un problema de salud, de una enfermedad, están atrapadas, no saben qué hacer. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y ahora qué va a suceder con mi vida, con la vida de mis hijos? Así que aquí tenemos esta mujer. Ahora, lo que hizo bien esta mujer es que fue a hablar a Eliseo. Y entonces le dijo ahí muy claramente, Eliseo, tu siervo, ese que te sirvió a vos, se murió, era mi marido. ¿Y qué voy a hacer? Yo te quiero decir esto, que a pesar de que el texto que leímos dice que se fue a quejar, lo bueno de esta mujer es que se fue a quejar al siervo de Dios. Es bueno que cuando tengas un problema vayas al Señor y le digas lo que te pasa, le digas cómo te sentís, aún te quejes ante el Señor. El libro de los Salmos, que todos nosotros agarramos los
los salmos que nos gustan, que alaban al Señor, pero yo lo digo permanentemente porque mucha gente no sabe. Más del 60 o el 70% de los salmos son de protesta, canciones de queja. Especialmente David, preguntándole a Dios, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? ¿Por qué me va como me va? ¿Por qué cuando oro siento que no me escuchás? En un salmo le dice, ¿estás dormido, Dios? ¿No escuchás que te estoy hablando? El Señor no se asusta, no se enoja si vos vas a Él con tu carga y le decís cómo te sentís. Porque lo más importante de todo es, en primer lugar, que Dios puede intervenir en la vida de sus hijos sin ningún problema. Es más, lo quiere hacer. Él está dispuesto a hacerlo. El problema es que nosotros estemos dispuestos a ir a buscar en Él la solución al problema que tenemos. Y esto le dio una oportunidad tremenda al profeta Eliseo de mostrarle a esta pobre mujer, a esta pobre viuda, que Dios siempre tiene caminos por los cuales hacernos salir. Hace un ratito cantamos, sendas Dios hará, donde quiera, donde pienses que no hay. Es imposible. La ciencia dice, es imposible. La gente que está cerca tuyo te dice, es imposible. Caíste, nadie te va a levantar. Lo tuyo ya fue. Y viene Dios y te dice, yo soy capaz de hacer nuevas todas las cosas. Esta mujer tenía un serio problema porque no tenía ningún salario. En esa época las mujeres no es como en el día de hoy que pueden salir a trabajar. No había trabajo fuera de la casa para una mujer. Para colmo tenía 2 hijos a los cuales cuidar y a los cuales proteger. Hijos que estaban en la mirada de este acreedor. Ahora ustedes me dirán, ¿eso sucedía en aquella época? Sí, en aquella época sucedía eso. Cuando alguien no podía pagar una deuda, se convertía a sí mismo en esclavo del acreedor o mandaba a sus hijos a trabajar de esclavos hasta que a través del salario de un obrero, cuando llegaba a cubrir la cifra de la que estaba endeudado, esta persona era libre. Esto era una situación de mucha injusticia que se vivía en aquella época y que, déjenme decirles, se vive aún en esta época. Los otros días en el programa de televisión tuve un señor muy bueno, el programa que hablaba en inglés y yo lo tenía que traducir, pero me contó que estaba yendo a la isla de Borneo. Y en la isla de Borneo le digo, ¿dónde vas a ir? Me dice la zona donde va. Y digo, ¿qué hay allí? Ahí hay un lugar donde hay 5.000 esclavos. Esclavos en el siglo XXI. Esclavos. Gente que fue vendida por sus padres en Indonesia y que las llevan así como una multitud y las hacen trabajar. Dice, ¿pero te sorprende? Dice, yo he visitado lugares de esclavitud en la India y en Pakistán. Así que esto que nosotros vemos como una cosa increíble, no era increíble en aquella época, y a pesar de todo el avance de la política, sigue siendo hoy común en muchos lugares del mundo. Así que esta mujer tenía hipotecado su futuro, no sabía qué hacer, pero el profeta le dice, Dios es capaz de solucionar tu problema. Miren lo que dice el Salmo 50:15. Es el Señor que te dice, llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Algunas personas dicen, tengo problemas, voy a ir a Dios. ¿Se va a enojar Dios? No, Él te invita. ¿Vos tenés problemas? Vení al Señor. ¿Cuál es tu carga? Vení al Señor. No importa lo grande que sea, lo imposible a los ojos tuyos que sea, vení al Señor. Para esta mujer no tenía, fue al profeta, pero jamás esperó, jamás se imaginó la solución que el profeta le iba a dar. Dios es poderoso, Dios te ama, Dios quiere salir al cruce de tu necesidad. La segunda cosa que podemos rescatar de este pasaje es que lo que tenés vos es suficiente para Dios. Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti?
Y entonces luego le dice, ¿qué tenés en tu casa? Y ella le contestó, no tengo nada. Esta era la manera en cómo ella miraba su situación. No tengo nada. Pero, no, excepción. Una cosa, no sé si te la digo. Me parece que es tan poco que no vale nada. Pero bueno, te lo digo. Tengo un jarrito, lo último, de aceite. Una cosa muy chiquitita de aceite. Hermano, lo que tengas es suficiente para Dios. Si hay algo que podés mostrarle a Dios, Señor, tengo este poquito de fe, pero es muy poca fe. El Señor puede multiplicar esa fe y bendecirte. Señor, tengo este deseo pequeño en el corazón, no es nada, no. Tráeselo al Señor. Mostrarle tu necesidad. Y mostrarle, Señor, acá está, mi vida no vale nada, estoy hipotecado, estoy endeudado, todo el mundo me desprecia, no tengo salud, estoy enfermo, Señor, no sé nada. Tráele lo poco que tengas al Señor. Y Dios hace cosas grandes de cosas pequeñas. Amén, hermano. Ya nosotros lo sabíamos, esto. El profeta Elías, antes de esta situación, también fue a ver una viuda. Y cuando ustedes escuchen lo de la palabra viuda, especialmente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, la viuda era lo último. Una viuda era una persona que no tenía ninguna chance de sobrevivir si no tenía recursos personales. No podía trabajar y no había jubilación, ni PAMI, ni todo eso se parezca. Es decir, una viuda estaba condenada a morirse de hambre. Y llega el profeta Elías y le dice, dame de comer. Y la mujer le dice, ¿qué te voy a dar de comer? Si lo único que tengo en un pequeño vasija es un poquito de harina. Dice, no hay problema. Y Elías hizo el milagro. Y esta mujer pudo cocinar a través de ir a rascar ese poquito de harina que no se terminaba. Y pudo darle de comer al profeta, comía a ella y comía a su hija hasta que la sequía en la región había terminado. No importa lo poco que tengas, Dios es capaz de hacer un milagro con tu vida. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a sus discípulos, 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, quizás 10.000 personas habría allí? Le dice a los discípulos, denle de comer. Cosa ridícula, una orden imposible de cumplir. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Entonces empiezan a especular cuánta plata se necesitaría para comprar, pero ¿dónde se podía comprar semejante cantidad de alimento? ¿Qué pueblo tendría el acopio de materia prima para fabricar? El Señor le dice, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y dice, no tenemos nada, pero hay un chico que tiene 5 panes y 2 peces. Dice, tráiganlo. Y el Señor comenzó a orar. Y lo partió, y cada vez que partía se multiplicaba. Y dio de comer a 5.000, a 10.000 personas. Y uno de los evangelios dice, ¿y saben cuánto sobró? Sobraron 12 cestas, una para cada discípulo, llenas de abundancia del Señor. Como yo decía los otros días, Dios le dijo a Moisés, cuando lo estaba llamando, y Moisés decía, no valgo nada, no sirvo para nada, me equivoqué, ahora lo único que puedo hacer es estar acá cuidando ovejas. Decía, Moisés, ¿qué tenés en la mano? Dice, una vara, un pedazo de palo. Lo encontré por allí, me pareció que era bueno para manejar a las ovejas, es todo lo que sirve este palo. ¿Qué tenés en la mano, Moisés? Y dice, una vara. Y dice, yo voy a hacer que esa vara sea la vara, así fue llamada, la vara de Dios. Con ella golpeó el mar muerto y el mar rojo, y el mar rojo se abrió. Con ella golpeó la piedra y el agua comenzó a fluir y millones tomaron de esa agua. ¿Qué tenés en tu mano? Dios te pregunta, ¿qué tenés? ¿Qué sos capaz de entregarle a Dios? Porque Dios quiere hacer algo con tu vida si vos sos capaz de darle lo poco que tenés. Me encontraba los otros días con alguien y le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y sabía que andaba con problemas, pero me dijo esta frase que
me golpeó. Dice, bueno, la verdad que bajo las circunstancias que estoy viviendo estoy bastante bien. Y yo me quedé pensando y digo, no, el cristiano no vive bajo las circunstancias. El cristiano vive bajo la gracia de Dios. Dios es el dueño de las circunstancias. Yo no tengo por qué vivir bajo las circunstancias. Yo vivo por encima de las circunstancias porque yo tengo un Dios mucho más poderoso que cualquier circunstancia. Y esta es la lección que el Señor te quiere dar en esta noche. Y nos quiere dar como iglesia también. Si nosotros como iglesia le decimos, Señor, acá lo poco que tenemos, te lo damos. ¿Qué puedes hacer? El Señor puede hacer grandes cosas. Lo importante es estar dispuesto a entregarle todo lo que tenés al Señor. Señor, solamente un aceite. Si lo entrego, me quedo sin nada. Con este poquito de aceite, habrá pensado la mujer o la otra viuda, con este poquito de harina yo puedo cocinar y por lo menos le doy de comer a mi hijo y como yo hoy. Si entrego eso, ni siquiera voy a tener comida para hoy. Pero los dos viudas tuvieron un acto de fe. Yo también. Me pedí que te dé lo poco que tengo, te lo doy. Vamos a ver lo que Dios es capaz de hacer. En tercer lugar, Dios quiere, hermanos, que abramos nuestra mente. Y esto viene para la iglesia, viene para aquellos que están pasando por problemas, que abramos nuestra mente y seamos capaces de soñar grandes cosas. Le dice Eliseo a la mujer, andá y pedí prestado jarras, vasijas, dice la versión, recipientes. No había de vidrio, no había de plástico en esa época, no había Tupperware ni nada por eso. Todo era de barro cocido. Ustedes pueden ir a cualquier museo o ver por internet, pongan ahí en el Google vasijas de este siglo y van a ver cosas chiquititas que servían para medir cantidades pequeñas, van a ver vasijas grandísimas que una persona puede meterse adentro. Había toda clase de vasijas. Y entonces el profeta le dice, bueno, vayan a los vecinos y pídanle jarras. Ahora, parece una orden simple, pero no es tan simple. El Señor le dice, el profeta le dice, vayan y díganle a los vecinos, pero los vecinos le van a decir, sí, yo te presto, pero ¿para qué las querés? Dice, la voy a llenar de aceite. Ah, sí. Alguno habrá pensado, esta mujer, pobrecita, al enviudar, quedó media chapita. No le funciona bien, le vamos a prestar todo lo que pueda, le vamos a prestar todo lo que necesite, pobrecita, pero mirá vos, dice, que va a producir aceite, no tiene nada, no tiene ni una planta de olivos. ¿De dónde va a sacar el aceite? Así que imagínense el diálogo. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo le va? Bien. Dice, mire, le vengo a pedir si me puede dar algunas botellas, algunas vasijas, algunos jarros. ¿Y para qué son? Para aceite. Y alguno le habrá dicho, ¿pero vos le crees al profeta? No seas tonta, mira, me parece que está jugando con vos. Así que no es tan fácil salir a pedir cosas así y no poder explicar. Pero la mujer tuvo fe y mandó a sus hijos. Y de golpe toda la casa estaba llena. Y la mujer pensó, si no pasa nada, qué papelón. Volver a las casas de los vecinos, decirle, le traigo de vuelta la vasija, gracias. Yo no sé cómo habrán hecho para diferenciarla, tendrían colores, anotarían con alguna fibra, este es de Carlitos, este es de don Juan, no sé, todo eso lo dejo librado al pensamiento y al ingenio de ustedes. Se llenó la casa y dice, ¿y ahora qué hacemos? Pero ella tenía fe en Dios. ¿Sabes lo que significa esto? Que Dios quiere darte bendiciones muy grandes. Dios quiere darle a su iglesia grandes bendiciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo único que está esperando es que nos abramos, que tengamos fe, que seamos capaces de traerle vasijas vacías al Señor.
Vasijas vacías son cada uno de los ministerios que tenemos. A veces yo me encuentro con líderes de ministerios que tienen una pretensión muy pequeña, que están pensando en las circunstancias, que están limitados por la falta de fe. Y si no fue más o menos el año pasado, este año nos va a ir más o menos. Y si vos tenés poca fe, estás desagradando a Dios. En consecuencia, no te va a ir más o menos, te va a ir peor. Pero cuando la iglesia entra en la dimensión de la fe y empieza a caminar por fe y dice lo que vamos a hacer va a ser mucho mejor de lo que sucedió el año pasado, porque tenemos fe de que Dios es poderoso y quiere llenar todas nuestras jarras de aceite. Abrámonos, hermanos, rompamos el esquema. ¿Saben qué? Uno de los problemas de nuestra iglesia es que somos muy intelectuales, muy analistas, muy expertos. Sabemos bien hacer las cosas. Somos especialistas en hacer proyectos y programas. Pero tenemos una debilidad, que es no tener fe. Nos falta fe. Empiezo por mí, me confieso, soy una persona de poca fe. Quisiera a través de este mensaje decirles, hermanos, oren para que el Señor aumente mi fe. Y yo voy a orar para que el Señor aumente la fe de la congregación. Para que pensemos cuando vamos a hacer algo, no lo vamos a hacer por rutina, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y lo que va a suceder es algo sorprendente que escapa a nuestra imaginación, porque Dios responde las oraciones de aquellos que tienen fe. Ahora, hay una cuarta cosa. El milagro, dice, tiene que ser a puertas cerradas. ¿Vieron como los partidos de fútbol ahora? A puertas cerradas. Le dice, luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. ¿Sabe por qué el Señor hacía milagros a puertas cerradas? Porque hay como una enseñanza en todo el texto bíblico en que Dios no hace milagros a los ojos de los incrédulos. Y muchas veces Dios no hace milagros en medio de su congregación, porque esta congregación, como todas, empezando por mí, somos incrédulos de que Dios pueda hacer milagros. Aparentemente esto es lo que sucedía. Muchos vecinos que le habían prestado jarras y recipientes eran incrédulos. Y esto no es una que sucedió esta vez, sucedió otra vez, cuando el Señor Jesús levantó de la muerte a la hija del dirigente de la sinagoga. Dice que cuando se acercó a la casa y dijo que la iba a levantar, la gente se rió y se burló. Miren lo que dice Marcos 5:40. Y se burlaban de él. ¿De quién? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Se burlaban de él. Mas él echando afuera a todos. No hay espacio para los incrédulos. Los incrédulos nunca van a ver un milagro de Dios, porque no tienen fe. Desagradan a Dios con su falta de fe. Váyanse afuera todos. Tomó al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y ¿qué hizo? La resucitó. Lo mismo pasó con Pedro, en Hechos capítulo 9, versículo 40. Entonces, sacando a todos ¿quiénes? Los incrédulos, los escépticos, los agnósticos, los analistas, los que dicen, ya oramos y no hubo respuesta, ya lo intentamos hacer y fracasamos. Los eternos no va a funcionar, siempre va a ser así. Ya llegué a esta altura, no voy a poder salir de aquí. Ya soy como soy, ya somos como somos, nada va a cambiar. Y frente a esa manera de pensar, Dios no puede hacer ningún milagro. Pero Dios hace milagros en presencia de aquellos que tienen un poco de fe. Vos querés ver milagros en tu vida. Vos querés ver milagros en la vida de la iglesia. Desarrollar una profunda fe en lo que Dios puede hacer. Todavía no hemos visto nada, hermanos, de lo que Dios es capaz de hacer. En quinto lugar, y ya voy terminando, el aceite llenó todos los jarros y luego cesó.
Dice el texto, la mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los jarros que ellos iban llevando, y cuando todos los jarros estuvieron llenos, le ordenó a uno de sus hijos, tráeme otro jarro más. Pero su hijo le respondió, no hay más jarros. En ese momento, el aceite dejó de correr. Cuando todos los recipientes prestados estaban dentro de la casa, se cerró la puerta y el primer hijo trae el primer recipiente. No sé si, yo pienso, si yo hubiera sido, trae uno chiquito para que el papelón no sea muy grande. Entonces trajeron uno un poquito más grande, entonces agarró la jarrita esa con un poquito de aceite, la miraba y empezó a echar. Y, ¿qué pasa? Y seguía saliendo, y saliendo, y saliendo. Se llenó primero. Esto parece que funciona bien. Y trajo uno más grande, y trajeron uno más grande. Y llenó, y llenó, y llenó. Si quieren sigo hasta el número 100. Trajeron el número 3. Si no me dicen que no sigo, ¿eh? Y se llenó, y se llenó, se llenó. Ahora, piensen esto. El destino de estas personas dependía de esto que estaban haciendo. La vida de sus hijos dependía de esto. La vida de esta mujer dependía de que algo sobrenatural sucediera. Así que ve que el milagro se está haciendo. Y le dice al hijo, trae otro jarro más. Y trajeron otro jarro más. Y trae otro más. Y se llenaba. Los chicos, los medianos, los grandes. Aceite, aceite. Ahora, usted me dice, bueno, ¿y qué hacen con el aceite? No, el aceite en esa época era muy importante. Déjeme decirle algo. Los judíos no utilizaban grasa para freír. Así que lo único que hacían era freír la comida y cocinar con aceite de oliva. Si lo pudiéramos hacer hoy, ¿no es cierto? Pero mucho más. Iluminaban la casa con lámparas llenas con aceite de oliva. Pero mucho más. Curaban las heridas con aceite de oliva. Y las mujeres cuidaban su cutis poniéndose aceite de oliva. Y el aceite de oliva también lo pasaban por las cosas de cuero, los odres de cuero que tenían. El aceite hacía que el odre no se resquebrajara y pudiera seguir elástico en su funcionamiento. Y no solamente eso, le ponían aceite de oliva a todas las cosas metálicas para que no se oxidaran. El aceite de oliva era central, fundamental en la vida de una familia de aquella época. Así que lo que estaba produciéndose ahora era prácticamente mejor que el oro en polvo, oro líquido, y seguía allí llenando, y sigue llenando, y sigue llenando. En cualquier mercado esta mujer iba a poder vender a buen precio este aceite. Dicho ese paso, no nos dice la calidad, pero debería ser muy buena calidad. Porque cuando el Señor Jesús hizo el milagro de transformar el agua en vino, dice, es mejor este vino de ahora que el otro que pusiste al principio. Es que el Señor no hace milagros de segunda categoría o de segunda clase. Finalmente le dice al hijo, bueno, trae otro más. Y dice, mamá, ya trajimos todas, no hay más. El texto dice que en ese momento cesó de fluir el aceite. Cuando no hay más vasijas, Dios deja de hacer milagros. Cuando no pedimos más, Dios no nos da más. Ahora se me ocurre, aunque no dice el texto, que esta mujer, en algún momento debe haber dicho, qué macana, si hubiéramos pedido más vasijas. ¿No pensaron lo mismo ustedes? Si hubiéramos tenido
un poco más de ambición santa, de fe, hubiéramos pedido más vasijas y hubiéramos tenido más aceite. Hermanos, este es un desafío tremendo, un llamado de atención tremenda a nuestra vida espiritual. Muchas veces vivimos limitados, en escasez, llenos de límites por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza en Dios. Ya vimos que el Señor es capaz de hacer de una cosa hace otra, pero nunca vimos que de una cosa sea capaz de hacer 1000. Y entonces vivimos toda la vida pensando, Señor, hace una más. Cuando el Señor nos dice, tráeme todas las jarras que tengas, pedí todas las jarras que puedas, porque yo voy a hacer un milagro que te va a sorprender. ¿Cuántos piensan que el Señor puede hacer eso en nuestra iglesia hoy? ¿Cuántos piensan que Él quiere hacerlo? Sucedió también en otra oportunidad, tiempo después, cuando ya se estaba muriendo Eliseo, vino el rey Joás a saludarlo, y entonces estaba en medio de una guerra con el pueblo de Siria, Joás. Y esto está en el capítulo 13, el versículo 14 al 19. Pero en un momento dado ya Eliseo estaba viejito, se iba a morir. Como para darle algo espiritual a este hombre, le dice, rey, toma las flechas. Y dice, el rey tomó las flechas. Y Eliseo le dijo, golpea el piso con las flechas. Yo pienso, el rey debe haber dicho, ¿para qué voy a golpear el piso con las flechas? Las flechas no están preparadas, no están hechas para golpear el piso. Así que en medio de mala gana, pienso yo, golpeó 3 veces. Y entonces dice el texto, el profeta se enojó con él y le dijo, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Si lo hubieras hecho así, habrías podido vencer a Siria de una vez por todas, pero ahora solo vas a derrotarla 3 veces. Su historia fue limitada por su fe. Cuando se acabaron las jarras, se acabó el aceite. Hermano, cuando se te acaba la fe, se acaba la bendición. Cuando no sos capaz de esperar que Dios obre en tu vida, Dios no obra. Cuando no tenés la fe para pedir que Dios haga cosas sobrenaturales en tu vida, Dios no hace cosas sobrenaturales. Dios está limitado por tu fe. Dios no va a hacer más de lo que vos seas capaz de creer en Él. Y por último, este aceite que el Señor le dio fue suficiente no solamente para pagar la deuda, sino para vivir. Miren lo que dice el versículo 7. Después fue ella y se lo contó al profeta, y ésta le dijo, ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda. Con el resto podrán vivir tú y los hijos. Lo primero que hay que hacer cuando el Señor nos bendice, hermanos, es pagar las deudas. Lo primero que hay que hacer es arreglar las cosas con el Señor y arreglar las cosas con los hermanos. La falta de arreglar nuestras cosas con los hermanos, aun cuando el Señor siempre nos está bendiciendo, no permite que el Señor nos bendiga más. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, cuando llegas al altar del templo, cuando llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, Mateo 5, 23 y 24, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de esto regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Hay cosas que hay que hacer primero. Hay cosas prioritarias en la vida del creyente. ¿Cuál es el texto que viene a nuestra mente? Buscad primeramente. Señor, no me bendecís. Empecé a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por allá, añadidura. ¿Cuántas jarras tenés? 100, te las llena todas el Señor. Es un regalo de Dios. Dios se complace en hacer milagros y ser misericordioso. ¿Cómo está tu vida? ¿Sos como esta viuda detenida por alguna situación, viviendo bajo una circunstancia que te doblega? El Señor te dice, salí de vivir bajo las circunstancias y desafíate y arriesgate y animate
por la fe a vivir en la dimensión de lo sobrenatural, del milagro de Dios. Y decir, Señor, no tengo mucho. La verdad casi no tengo fe. Pero creo que vos sos capaz de hacer milagros en el día de hoy. Señor, aquí te pongo lo poco que soy en tu mano. Y de lo poco que vos le das a Dios, Dios puede hacer mucho. Amén. Ahora, lo extraordinario del Señor, y con esto termino, es que cuando nosotros le pedimos algo al Señor, Él nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos. La mujer tenía un problema y era la deuda, pero ahora con el aceite que hay, paga la deuda y puede vivir sin problema, ella y sus hijos. Es lo que dice Efesios 3:20. Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¿No es extraordinario eso, hermano? Es decir, nosotros le pedimos, Señor, zafame de la deuda, y el Señor te hace zafar de la deuda y te da plata o riqueza o prosperidad para que vivas toda tu vida, vos y tu familia, le dice a la mujer. Y cuando tenemos fe, esto es lo que sucede. Y hermanos de la iglesia, nunca vamos a poder igualar a Dios. Cuando nosotros le pedimos 100, Dios está dispuesto a darnos 2 millones. Y bueno, vamos a pedirle 2 millones y Él nos da 3 trillones. Porque siempre Dios tiene más para darnos. Siempre que tengamos la humildad y la fe de venir a Él y decirle, Señor, este es mi problema. Esto es lo que tengo. Hace un milagro en mi vida. Sendas Dios hará, aunque creas que no hay. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Amén. Y Dios puede hacer un milagro en la vida de la iglesia. Hermanos, los animo a que nos desafiemos unos a otros a vivir en esta dimensión. Hermanos, dejemos de pedir oraciones mezquinas a Dios. Pidámosle cosas grandes a Dios. Y usted me dice, pues ya le pedimos y el Señor nos la dio. Él tiene su tiempo, no siempre nos contesta, pero lo que le produce rechazo a Dios es que le pidamos pequeñeces. ¿Por qué pedirle a Dios algo que yo soy capaz de hacer por mi propia mano? Hacelo vos. Me pedís pequeñeces, hacelas vos. Pedí capacidad e inteligencia, hacelas vos. Yo no estoy para pequeñeces, dice Dios. Yo estoy para cosas grandes. Hermanos de las células, oren para que el Señor multiplique las células. Hermanos del Ministerio de Matrimonio, que ahora están allá, ojalá que esto esté sucediendo en el encuentro matrimonial. Oren para que el Señor multiplique y bendiga y convierta y transforme la vida de todos esos matrimonios. Jóvenes que están acá, oren para que el trabajo con los jóvenes explote y se llene este lugar, no una vez, 2 y 3 veces, de jóvenes, como resultado no de nuestro ingenio, de nuestra capacidad o de los planes que nosotros podamos hacer, sino como resultado del poder de Dios. Y cuando entramos en esa dimensión, saben, hermanos, vamos a trabajar mucho menos, que es una de las cosas que yo siempre aspiro, a trabajar menos y a producir más. ¿Cuántos quieren vivir en esa dimensión? Hagámoslo en el nombre del Señor y en el poder del Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Primero voy a hacer una oración por la iglesia para que el Señor nos dé esta clase de fe. Vos tenés un pequeño grupo, sos líder de un pequeño grupo, de una célula, no orés simplemente, Señor, para que se mantenga el grupo. No le pidas esa clase de cosas al Señor. Decirle, Señor, que se multiplique. Y no te voy a enseñar matemática, pero si querés decirle que sea un crecimiento exponencial. Y Dios lo puede hacer. Cualquiera sea el ministerio en el que estés trabajando el Señor. Deja de luchar y de hacer todo por tus fuerzas. Dejale el tema de las cosas imposibles a Dios. Dios se especializa en las cosas imposibles.
Ahora voy a orar también por aquellos hermanos que están viviendo alguna circunstancia parecida a la de esta mujer, a la de esta viuda, y que en esta noche vienen al Señor y quieren decirle, esta es mi carga, Señor, este es mi problema. Quiero confiar en vos. Quiero ver tu poder actuando en mi vida. Quiero creer que vos, como multiplicaste el aceite de la viuda, vas a multiplicar tu poder y tu bendición sobre mi vida. Y yo le voy a pedir a esas personas que están haciendo o necesitan hacer esa oración, que en este momento se pongan de pie y vengan aquí delante. Vengan expresando. Si alguien tiene un pariente enfermo y quiere decir, bueno, paso en nombre de ese pariente, venga aquí adelante. Dice, Señor, vengo con fe. Quiero que hagas un milagro en mi vida en esta noche. Que conviertas la escasez en abundancia, la enfermedad en salud, la tristeza en alegría. Gracias, Señor. Gracias. No importa lo que te pase, para Dios lo que a vos te pasa es poco, es nada. Dice el texto que Él pone a las estrellas, sostiene a las estrellas en la palma de su mano. Es decir, que Él es todo poderoso, todo poderoso. Y Él quiere ministrar tu vida en esta noche. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés para darle? ¿Qué tenés para darle al Señor? Decirle que está, Señor, este es mi problema, esta es mi necesidad, esta es mi carga, este es mi dolor, este es mi fracaso. Hace algo nuevo en mi vida hoy. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, eres un Dios de amor. Más que un Dios de amor, eres en esencia amor. En esta hora ves a cada uno de mis hermanos aquí delante expresando una necesidad. Y vienen a ti, Señor, con sus dudas, sus problemas, sus enfermedades, a pedirte auxilio. Y como leímos en el Salmo que decís vos, llámenme cuando tienes problema. Hoy, Señor, te estamos llamando en esta hora. Padre, te llamamos. Vos decís que si te llamamos cuando estamos en problemas, vos vas a venir. Señor, gracias, porque vas a salir al cruce de la necesidad de cada uno de mis hermanos. Bendito sea tu nombre. Y ellos en este momento, al venir aquí delante, están trayendo lo poco que tienen, la duda, la enfermedad, la escasez. Y queremos, Señor, que tu poder comience a fluir en este momento en la vida de cada uno de mis hermanos. Ministra, Señor, sanidad en el poder del Espíritu Santo. Ministra, Señor, perdón. Ministra, Señor, sanidad en las relaciones. Ministra, Señor, prosperidad en lo económico. Tú eres capaz de hacerlo. Por amor a tu nombre, hacelo en la vida de estos nuestros queridos hermanos. Te alabamos, Señor, porque ya tu Espíritu Santo se está moviendo en medio nuestro. Espíritu Santo, toma el control de la vida de estas personas.
El aceite en el Antiguo Testamento es el símbolo del Espíritu Santo. Señor, llená estas vasijas de la presencia sin igual del Espíritu Santo. Y que haya liberación, sanidad, prosperidad como resultado de tu poder. Amén. Sigamos orando, hermanos. Yo le voy a pedir a los líderes de la congregación que vengan aquí ahora a orar por estas personas. Si hay alguien que no tiene al Señor en su corazón, dice: ¿yo qué puedo hacer para poder vivir esta clase de vida? Lo primero, lo más importante que tiene que hacer es entregarle su vida al Señor. Entregarle su vida. Mientras oramos, haga esto. Viene a mi mente el coro que dice: si Dios llevó todas mis cargas, yo sé, hermano, que también va a llevar las tuyas. Gracias, Señor, por este encuentro en esta noche, por la ministración de tu palabra y porque vos estás haciendo milagros en esta hora. Oramos para que grandes cosas que nos sorprendan, que excedan a nuestro pensamiento, sucedan aquí en tu iglesia. Convierte este lugar, Señor, en un lugar de sanidad, de liberación, de perdón, de restauración. Convierte esta iglesia, Señor, en un ejemplo de lo que vos podés hacer, no para que nosotros seamos famosos, sino para que tu nombre sea glorificado. Te alabamos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 No se vaya hasta que uno de los líderes de la iglesia ore por usted. Oren por favor por todos, hermanos. Esteban, ¿por qué no venís a orar también? Que el Señor les bendiga, hermanos. Vayámonos en quietud para que estos hermanos puedan ser ministrados en quietud. Gracias.